Dios les bendiga, nuevamente su servidor el pastor David Paredes con ustedes compartiendo esta serie de enseñanzas relacionadas con la mayordomía. Y en esta ocasión, con la ayuda de Dios, vamos a dar respuesta a la cuarta pregunta de las 5 que tenemos, cuando hablamos de las instrucciones que el Señor da a sus mayordomos fieles. Y por principio de cuentas quiero compartir con ustedes la lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 4. Y de esta carta quiero que veamos lo que dicen los versículos del 10 hasta el 20. Repito, es carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 20. Pero antes vamos a orar al Señor pidiendo que nos ayude a entender estas cosas, que a veces son motivo de controversia, pero en la Biblia está muy clara. Si amamos al Señor, pues tenemos que obedecer lo que Él establece en su palabra. Señor bendito, gracias por permitirnos abrir tu palabra, y ahora que vamos a tocar este tema, que es motivo de controversia, de escándalo, de tropiezo para algunos, yo te pido, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes a entender tu voluntad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos con todo nuestro corazón, Señor. Dame las palabras apropiadas para exponer la enseñanza. Ilumina a quienes, Señor, habrán de ver estos videos, y que seamos no solamente oidores, sino hacedores prestos para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Leo carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 20. Dice, palabras del apóstol San Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis que también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la pregunta que tenemos en consideración, hermanos, es: ¿a quién debo dar mis dádivas? ¿A quién debo dirigir? ¿A quién debo destinar mis bienes, mi dinero en el ejercicio de mi mayordomía? Y esta pregunta también, como la anterior, ha sido motivo de mucha controversia, particularmente por causa de la ambición desmedida de algunos líderes religiosos de todas las épocas. En el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas adoptaban actitudes falsas de piedad para apropiarse de los bienes de las vidas desamparadas. Y eso indignó al Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Él en Mateo 23:14, palabras de juicio, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Esto dice Mateo 23:14. Pero las cosas no han cambiado y actualmente hay muchos líderes religiosos que aparentan ser muy piadosos, muy espirituales, con mucha fe. Han abusado de la buena fe de la gente, del pueblo de Dios, para que ellos puedan vivir como el rey Salomón. ¿Cómo vivía el rey Salomón? Pues gozando de fama. Ellos quieren ser famosos. También quieren vivir con abundantes riquezas y desafortunadamente algunos de ellos teniendo varias mujeres. O en el caso de algunas mujeres predicadoras, pues también tener varios hombres. Por esto, para dar respuesta a esta pregunta, es necesario que hagamos un recorrido sencillo por las Sagradas Escrituras para entender el destino y el propósito de las dádivas que ofrecemos a Dios en el ejercicio de nuestra mayordomía de los bienes. Y tenemos varios ejemplos aquí en nuestra lista. Tenemos el caso de los patriarcas, el sostenimiento de los levitas en el tiempo de Israel, luego el deber de lo Israel con los desamparados, en el tiempo del Señor Jesús el sostenimiento ministerial y luego en el tiempo de la iglesia el sostenimiento de los que sirven a Dios. Es un asunto un poquito largo, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Tenemos el caso de los patriarcas. En el tiempo de los patriarcas, como hemos dicho en varias ocasiones, no había un sistema religioso instituido y además el manejo del dinero, era muy escaso. Normalmente todo se manejaba con dádivas o intercambios en especie. Además, el asunto de la fe era una cuestión personal entre Dios y los patriarcas, entre las personas, como Job, Abraham, Jacob, Isaac, etc. Y por lo tanto, la mayordomía de los bienes consistía primeramente en sacrificios de animales, sacrificios cruentos ofrecidos a Dios. Tenemos dos ejemplos de esto. Tenemos el caso del patriarca Noé. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esa fue la mayordomía de Noé después del diluvio. Luego tenemos el caso de Abraham, también ofreciendo sacrificios cruentos. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y pues el altar no simplemente era para adoración, sino los altares en el Antiguo Testamento y particularmente en la época de los patriarcas eran para ofrecer víctimas, para sacrificar animales ofrecidos a Dios. Pero como hemos visto en otras ocasiones, también los patriarcas cumplían con su mayordomía a través de sus diezmos. Y dos casos que tenemos en el Antiguo Testamento muy claros son el de Abraham y el de Jacob. Pero retomamos el de Abraham, que es el más fácil de entender. Volvemos a leer nuevamente, como lo hemos hecho varias ocasiones, Génesis 14 del 18 al 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que tipológicamente, o sea, simbólicamente nos hablan acerca de lo que sería el nuevo pacto establecido por el Señor Jesucristo, ilustrando su sacrificio. Sigo leyendo, y le bendijo, Melquisedec le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano, y Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso fue en el tiempo de los patriarcas. Pero ahora tenemos otra cosa, y es la mayordomía, el sostenimiento de los levitas en el tiempo de Israel.
Cuando los israelitas quedaron constituidos como una nación y se estableció oficialmente el culto a Dios, Dios separó una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, integrada por varios miles de personas, y esa tribu harían el oficio de sacerdotes en la nación, ocupados exclusivamente en las cuestiones del culto a Dios, no podían tener otra actividad. Y aparte de eso, los levitas no tenían derecho a tener una porción de tierra como las demás tribus, ni tampoco tenían derecho a acumular riquezas. El Señor sería su heredad, y las otras tribus tenían el deber de aportar la 10ª parte del fruto de su trabajo. Aquí quiero abrir mi Biblia en Números capítulo 18 para leer unos versículos directamente de la palabra del Señor. Dice así, Números 18, 20, 21, y luego leo el 24, dice: He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Me equivoqué, leo desde el 20, dice: Jehová dijo a Aarón, en la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, porque yo soy tu parte, dice el Señor, y soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, en lugar de tierra, el Señor es su heredad. De aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuando ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Me salto al 24, dice: Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y pues aquí el pueblo de Israel tenía dos responsabilidades, entendiendo que los diezmos son de Dios y Dios los daba a los levitas. E Israel tenía el deber de dar sus diezmos para el sostenimiento de los levitas. Y los levitas tenían la responsabilidad de administrarlo sabiamente, porque era el dinero de Dios. En el libro de Malaquías, que no voy a citar porque es muy conocido, se nos dice claramente que los diezmos pertenecen al Señor, y el retener los diezmos equivalía a robarle a Dios, no a los levitas. En este tiempo, en la mayoría de iglesias cristianas se sigue este sistema para la manutención de los que sirven al Señor en tiempo completo, para el ministerio. Algunos argumentan que esta práctica es propia de la ley de Moisés, pero ya hemos visto que la práctica de los diezmos se da desde la época patriarcal, 1000 años antes de Moisés, como un acto espontáneo de gratitud y de fe, y que estas dádivas están orientadas a los que sirven a Dios. Hacemos un paréntesis para continuar más adelante.